Muy buenas traders, bienvenidos otro día más a un vídeo del euro contra el dólar. Sí, este fin de semana hemos tenido la dimisión de Joe Biden para la carrera electoral en las elecciones americanas. ¿Esto puede afectar al dólar? ¿Esto puede afectar a la economía americana? ¿Va a cambiar esto el rumbo de las elecciones en Estados Unidos? Bien, pues esto os lo comento en este vídeo. Por supuesto, comentaremos como siempre las noticias de esta semana de análisis fundamental y por supuesto le haremos seguimiento al análisis técnico en una semana que tendría que haber sido tranquila, pero ni mucho más lejos de la realidad. Ya sabéis, los mercados no nos dejan descansar ni un solo día. Así que, como siempre, bienvenidos al mejor análisis del euro dólar en español. Bienvenidos a Invertir en Canal, vuestro canal de, ya sabéis, análisis y de trading. Así que, como siempre, me podéis seguir, ya sabéis que todo lo tenéis en la descripción de este vídeo, todas mis redes y, como siempre, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como siempre, ya sabéis, hablamos del análisis fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? Pues bien, ya sabéis que yo por aquí tengo mis apuntes que ya sabéis que me sirven de referencia para comentaros lo que ha ocurrido, pero como sabéis también hay cosas pues, que no aparecen en el calendario. Como comentaba al principio del vídeo, tenemos el tema de Joe Biden. Era evidente, la situación estaba en un nivel crítico, no había probabilidades de que ganara. De hecho, cada semana prácticamente se le encontraban más y más y más errores discursivos. Ya sabéis que, como siempre, pues al final esto pesaba en las encuestas y, por lo tanto, pues ha decidido tomar la decisión de abandonar. Claro, cualquiera podría decir, bueno, esto sitúa a Trump como claro ganador de las elecciones americanas. Bueno, en cualquiera de las casas de apuestas, automáticamente la salida de Joe Biden y la posible entrada de Kamala Harris, que es su vicepresidenta, sitúa, pues, digamos, a Trump en una pérdida de puntos importantes respecto a la posibilidad de vencer. Por supuesto, sigue primero, pero la cosa pues ya tiende a ajustarse más de lo que estaba en las últimas semanas, que prácticamente era la disolución del Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues lo que ocurre es que pues esto da posibilidades, pero claro, me gustaría centrarme en lo que viene a decir Biden en su carta. Pues en su carta lo que viene a decir es básicamente que su gestión ha sido un éxito y, por supuesto, ¿cómo va a afectar esto al dólar? Bueno, pues su gestión supuestamente ha sido un éxito, pero recordemos que a día de hoy la deuda americana es de 1.1 trillones de dólares. Lo que significa eso es que la máquina de imprimir billetes está echando fuego y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar si vuelven los demócratas. Por supuesto, los republicanos con Donald Trump a la cabeza tampoco es que se hayan quedado cortos en los años previos al mandato de Biden. Por lo tanto, lo que significa es que casi seguro vayamos a tener un gasto público muy elevado, porque aunque ganara Donald Trump, hasta que aplicara unas políticas efectivas y de corrección del gasto, por lo menos tardaría un par de años. ¿Esto qué implica? Implica un dólar en términos generales a la baja, pero como esto, pues digamos, ha venido a generar volatilidad al mercado, porque al final significa que entra un nuevo contendiente en la imagen, lo que vemos es al final lo que tenemos en la pantalla en el día de hoy. Lo que tenemos es pues una volatilidad en ambas direcciones en el euro dólar. No es sorprendente, no nos debería sorprender. Al final, el día de hoy, que no había noticias en el calendario económico, lo que ha generado básicamente es volatilidad. Si al final, si os dais cuenta, prácticamente cerramos la vela con un cierre prácticamente que se haya movido unos pocos pips y realmente entre máximos y mínimos pues se ha movido 50 pips en ambas direcciones. Y claro, pues esto nos sitúa esta semana con la situación, pues yo creo que más evidente respecto a las noticias fundamentales, que realmente pues hoy no era el día de mover el mercado, mañana tampoco es día de mover el mercado, tenemos solamente ventas de segunda mano en Estados Unidos y a partir del miércoles es cuando realmente empieza la fiesta de las fundamentales, centrándonos sobre todo en el jueves. ¿Qué es lo que ocurre el miércoles? Pues bueno, pues el miércoles tenemos el PMI manufacturero de Alemania, tenemos pues bueno, unos datos pues que parece, ¿no?, que tira para arriba, pero bueno, pasa de 43,5, 44,1, cuando lleguemos a los 50, que significa que empieza a generar expansión, hablaremos, pero básicamente lleva un año de destrucción manufacturera en Alemania tremendo, por lo tanto es normal que se encuentre en prácticamente una recesión. Si al final es la locomotora industrial de Europa y no produce, pues es lo que tiene, ¿no? Por otro lado, tenemos el PMI manufacturero y PMI de servicios en Estados Unidos, otra foto totalmente distinta, unos datos extraordinarios. Seguimos estando en plena expansión por parte de manufacturas, por parte de los servicios que andan disparados en Estados Unidos. Por lo tanto, nada de lo que preocuparse. Los datos macroeconómicos siguen avalando la gestión de la Reserva Federal de los tipos de interés y que, por lo tanto, la economía americana no está sufriendo tanto como debería. Por último, pues tenemos
ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, que si bien es cierto no es una noticia que yo suela comentar habitualmente, pero desde el mes pasado que salieron unos datos totalmente desastrosos de venta de vivienda en Estados Unidos debido a los tipos de interés y que nos encontramos en uno de los momentos más difíciles de toda la historia de compraventa de vivienda entre particulares, pues no deja de sorprenderme cuando yo leo que pasamos de 619.000 en el mes anterior a 643.000. Es decir, que la venta de viviendas nuevas está aumentando incluso con la situación actual. Por lo tanto, pues digamos que si hubiera algún tipo de prisa, no es por parte de la Reserva Federal, aunque si bien es cierto que los datos pues sitúan ya la primera bajada de tipos de interés en el mes de septiembre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre el jueves, que es el día más importante? Tenemos dos noticias, por un lado por parte del euro y por parte del dólar. Tenemos una única noticia, pero de un calado importantísimo, sí, importantísimo, así que ahora atentos. Por un lado tenemos en Europa el índice IFO de confianza empresarial, en Alemania, bien, supera las expectativas, supera las décimas que tenemos, y por otro lado la comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. La semana pasada tuvimos ya reunión de la Reserva del Banco Central Europeo y por lo tanto, pues ¿qué es lo que nos dijo Lagarde? Pues nos dijo la posibilidad de bajarlo en septiembre, que esperarían lo que queda del mes de julio y por supuesto el mes de agosto para sacar una conclusión, es decir, que va en la misma línea de la Reserva Federal. No quieren adelantar acontecimientos, van a esperar un par de meses, sobre todo porque el mes de agosto es inhábil y por lo tanto no tendría ningún sentido bajar ahora los tipos de interés porque ni se va a conseguir un efecto, ni va a tener utilidad, ni realmente va a generar un cambio de expectativas en el mercado. Así que esperaros a septiembre. Por otro lado, pues ¿qué es lo que tenemos del dólar? Tenemos una única noticia, PIB trimestral del segundo trimestre. Si bien es cierto, el PIB por lo general, pues bueno, es un trimestral, no es en términos anuales, nos da una pista extraordinaria e incluso podría cambiar la dirección de bajada de tipos de interés. Lo que os decía, una noticia pero de altísimo calado. Tenemos que el trimestre anterior fue de un 1,4, este trimestre de un 1,9, es decir, se nota el repunte de la economía, sobre todo en el apartado de servicios, y por lo tanto, pues claro, si sale lo que es la previsión, pues en este caso el dólar debería de seguir al alza por la buena noticia, pero en el recorrido de la semana eso debería moderarse, incluso llegando a tirar a la baja. ¿Por qué? Porque si hubiera un dato de 1,9 o incluso superior, significa que Biden puede bajar los tipos de interés para quitar presión a las familias y a los particulares. Mientras que si incluso sale peor, incluso ya debería dejar al 100% las probabilidades de bajar los tipos de interés. Es decir, que si sale bien o sale mejor, van a bajar los tipos de interés, pero incluso podría retrasarlo un pelín, es decir, que si no es en septiembre a principios, puede ser en septiembre a finales o incluso puede ser en octubre, cuando salgan las reuniones, por lo general es una final de mes, o en otro caso, pues ya si sale peor, lo que veremos o acabaremos viendo es una bajada segurísimo en el mes de septiembre. Es decir, lo único que puedo hacer es cambiar esta noticia, un mes si baja o no los tipos de interés. Es decir, a efectos prácticos nada, pero bueno, es ese aire que pues muchas veces ya sabéis que generan los políticos de los bancos centrales. Por otro lado, el viernes tenemos por Estados Unidos precios de gas consumo subyacente, es un ligero dato de inflación y en este caso pues lo que tenemos es que es de 0,2% respecto al 0,1% de datos anteriores, nada fuera de lo normal. Ya sabéis que estos datos además son del mes de junio, por lo tanto yo creo que no deberíamos de prestarle especial importancia, es decir, que realmente miércoles y jueves, por un lado miércoles PMIs, por el otro lado jueves tenemos discurso Lagarde y PIB de Estados Unidos. Y claro, ¿cómo nos sitúan esto? Pues bueno, si os dais cuenta, son noticias pues que al final en su conjunto lo que pueden generarnos es una lateralización. Al final, ambas dos divisas pues van a perder o deberían de perder esta semana, por un lado por parte del euro con esa bajada de tipos de interés que va a terminar de apuntalarlos posiblemente el jueves Lagarde y por otro lado los tipos de interés en Estados Unidos que de salir el dato como tiene que salir apuntalarán también la caída en el mes de septiembre. Entonces, en este caso pues lo que ocurre es que al final cuando dos compiten en la misma dirección, lo que siempre os digo, si los dos van al alza o los dos van a la baja, dificultan el análisis, pero lo que está claro es que la fuerza es bastante limitada. ¿Y por qué? Porque se va a dar en un día que ya es casi al final de la semana y estamos a lunes. Por lo tanto, martes, miércoles, jueves, pues hasta que salgan las noticias probablemente deberíamos de buscar lateralización y sobre todo los soportes en 1,088 y concretamente en 1,090. Es cierto que aquí tenemos un punto pivote, que es esta directriz alcista que veníamos teniendo desde el 27 de junio, no es que sea importante, no es que sea relevante en especial, pero por lo menos nos puede servir de punto de apoyo o de punto donde podemos buscar posibles entradas a la baja o al alza en función de su posición. Y, por supuesto, una vez tengamos el jueves, en función de cómo salgan las noticias, ahí, por supuesto, subiré un análisis y os diré hacia dónde debería ir. Pero si sale todo como debería y como las previsiones, lo que deberíamos de ver, sobre todo porque el euro dólar anda demasiado encarecido, muy probablemente veamos correcciones. Sí, veamos correcciones.
incluso llegando en el peor de los casos, si saliera un dato muy malo muy malo por parte, pues en este caso del euro, ¿no? Porque diera una mala noticia, e incluso si el dólar mantuviera la posición, incluso saliera mejor el PIB trimestral, pues incluso podríamos llegar hasta esta zona. No lo creo, pero podríamos llegar hasta la zona del 1,086. Tampoco esperéis grandes caídas esta semana. ¿Por qué? Porque las noticias son muy limitadas. ¿Y qué nos dicen los indicadores? Pues ya sabéis, las bandas de Bollinger, que como lo podréis comprobar, estamos justamente en la banda superior, pero la volatilidad, pues fijaros, es que es de casi 500 pips, por lo tanto tampoco nos da muchas pistas. Si nos vamos al RSI estocástico y nos vamos al MAC, fijaros qué sorpresa, lo que nos encontramos es un MAC a la baja, que no tiene fuerza, y un RSI estocástico que quiere estamparse literalmente contra el 1,085. Si no hubiera noticias fundamentales esta semana, os diría claramente que llegaría hasta ahí y con una parada muy interesante en 1,087. Con las noticias fundamentales os diría que fuerais más cautelosos, pero está claro que la tendencia en el euro dólar va a la baja, va a corregir los excesos que llevamos viendo todo este verano. Así que, como siempre, espero que este vídeo sea de utilidad. Mañana nos vemos con un análisis del oro y, ya sabéis, el jueves os subiré noticia del euro dólar para que lo tengáis sobre todo fresquito y con la máxima actualización posible. Así que, chicos, un saludo y hasta la próxima.